Pues seguiremos orando por tu sobrina, Osvaldo. Lamentamos estas situaciones, la verdad es que son duras, nos llegan al corazón, pero esto lo que tiene que hacer es que nos volquemos en oración sabiendo quién tiene todo el poder. Imaginémonos, y esto no estaba no estaba previsto según lo que Osvaldo había dicho, ya lo tenía escrito así que voy a empezar de esta manera la predicación. Imaginémonos que tenemos un problema de salud y tenemos que escoger un médico para que nos atienda. Y nos recomiendan dos médicos distintos. Uno de ellos es un médico con una consulta grande, limpia, más bien lujosa, habla de una forma muy culta, de manera que se le entiende y parece que tiene un gran entendimiento, pero además cobra unos 250 euros por visita porque obviamente su caché así lo vale. Y el otro médico que nos recomiendan es un médico tosco de palabra, no tiene mucha elocuencia hablando, además no está en una consulta de lujo, de hecho ni siquiera tiene su propia consulta y no nos cobra nada por la visita. Además vemos que él, para poder mantenerse, aparte de su consulta, va haciendo algún trabajito manual para lograr un sostenimiento y vivir de una forma humilde. ¿A cuál de los dos médicos obedeceríamos si nos dan soluciones distintas para nuestro problema? Al primero, ¿verdad? Nos decantaríamos por este. Esto es normal porque lo que estamos acostumbrados a ver es que el bueno es el que triunfa en todos los sentidos, con sus excepciones, pero sobre todo a nivel económico y también a nivel de caché. Pero veremos hoy que los principios de Dios son no solo diferentes, sino opuestos a esto. Y no estoy diciendo que no escojáis médicos buenos, es una ilustración. Pero fijémonos en cuáles son los principios de Dios. Vamos a leer en 2 Corintios, el capítulo 11, y hoy trataremos los versículos del 1 al 15, que son los que Osvaldo ha leído en la presidencia. 2 Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 15, y ahora veremos del 1 al 4. Aquí dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo empieza de una forma un poquito extraña, porque empieza diciéndoles: mirad, toleradme un poquito de locura. ¿Por qué esta locura? Si vemos el último versículo del capítulo 10, él empieza a defender en todo el capítulo su apostolado, su autoridad como apóstol, y en el versículo 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y ahora
él pasa a defender su ministerio y para defender su ministerio él tiene que hablar bien de sí mismo. Pero acaba de decir que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto parece que sea una contradicción y por eso Pablo está diciendo, mirad, yo acabo de decir que el bueno es aquel que no se alaba a sí mismo, sino que es alabado por parte de Dios. Pero ahora tengo que defender mi apostolado, por tanto, permitidme la locura de hablar bien de mí mismo. Porque esta es la manera en que puedo defender todo lo que estoy haciendo. Para Pablo, hablar bien de sí mismo es una locura. Para algunos es su deporte preferido. Pero para Pablo, hablar bien de él es una locura. Y por eso él dice, mirad, toleradme ahora un poquito de locura. Porque es necesario para lo que os voy a decir. Y entonces podríamos decir, mirad, Pablo, si quieres que te toleremos esta locura de la que nos vas a estar hablando y que aparentemente contradice lo que tú nos has dicho algo, es por algo realmente importante, ¿verdad? Si no, no nos pedirías que te tolerásemos esa locura porque tú sueles ser alguien muy cuerdo. Así que, ¿qué es esto tan importante, Pablo, que hace que para explicarlo tengamos que tolerarte un poquito de locura? ¿Qué es esto? Lo vemos en el versículo 3. Él dice, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí notamos algo importante. Pablo va a hablar de su ministerio y dice, toleradme locura a causa de esto. Pero Pablo no va a hablar de su ministerio para defenderse a él. Lo que le importa a Pablo no es su propio prestigio. De hecho, él tiene en muy poca consideración su propio prestigio. Si el problema fuera que las personas de Corintio están pensando y hablando mal de Pablo, esto en sí sería un problema menor. De hecho, el Pablo mismo lo dice en primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Bien poco le importa a Pablo lo que piensen de él. Pero es que lo que está en juego no es el prestigio de Pablo. Por eso es que está hablando. Lo que realmente está en juego es que se están desviando de su sinceridad a Cristo. Y eso sí es importante. No es que el prestigio de Pablo sea importante, pero lo que sí es importante es la enseñanza que Pablo dio. Ir en contra de Pablo es algo que él lo puede tolerar bien. Ir en contra de la enseñanza que él dejó, no lo puede tolerar. Y por eso es que está hablando. Y él lo que les dice es, mirad, yo he ido a predicar a Corinto cuando nadie había ido a presentaros el Evangelio. Por tanto, habéis creído en el Evangelio porque yo os he presentado el Evangelio. Gracias a mi ministerio es que habéis creído en Jesús. Y mirad, los que creen en Jesús, todo el conjunto de las personas que creen en Jesús para salvación, son lo que la Biblia llama la novia de Cristo. Porque habrá una boda en la eternidad donde la iglesia en sí se casará con Cristo. ¿Y sabéis lo que está pasando? Lo que está pasando es que vosotros sois esta novia.
yo os quiero presentar como una novia pura a Cristo y os estáis desviando de esta pureza. Y esto sí es importante. Habéis creído por mi ministerio. Sois una novia para Cristo y una novia pura, si creéis lo que os digo. Pero ahora ya os estáis desviando de lo que os he dicho. Esto nos enseña que el ministerio de Pablo no termina cuando las personas han recibido a Jesús, sino que el ministerio de Pablo sigue con estas personas. Lo importante no es únicamente que den el paso para recibir a Jesús. Lo importante es acompañarles durante todo el proceso de su vida, para que esa decisión que tomaron en un momento la mantengan de forma firme hasta el final. Ellos ahora estaban desviándose y ya no se iban a presentar, según dice el versículo 2, como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo que pasó en el Edén. Y lo que pasó en el Edén es que el diablo engañó a Eva y entonces todo se torció. Lo que estaba pasando en Corinto es que el diablo les estaba engañando, y ahora veremos con qué métodos, y todo se puede torcer. ¿Qué significa esto de desviarse de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué significa? El versículo 4 nos lo explica un poco. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por lo tanto, desviarse significa creer en otro Jesús, creer en otro evangelio, creer en otro espíritu. Fijémonos que desviarse no significa únicamente, y concretamente en este caso, decir, dejo de creer en Jesús. ¿No significa esto? Desviarse se puede dar cuando uno continúa creyendo en Jesús. Desviarse se puede dar mientras uno continúa creyendo en el Evangelio y mientras uno continúa creyendo en el Espíritu. Estos apóstoles que estaban en Corinto predicaban sobre Jesús. Ellos no negaban a Jesús, sino que predicaban sobre Jesús. Ellos no negaban el Evangelio, sino que predicaban sobre el Evangelio. Ellos no negaban al Espíritu, sino que predicaban sobre el Espíritu. Por tanto, no están negando a Jesús, ni están negando el Evangelio, ni están negando el Espíritu. Solo que no hablan de Jesús tal y como Pablo les había enseñado. No hablan del Evangelio tal y como Pablo les había enseñado, y no hablan del Espíritu tal y como Pablo les había enseñado. Pero estos creyentes en Corinto escuchaban sobre Jesús, escuchaban sobre el Evangelio, escuchaban sobre el Espíritu y decían, ¿estos son de los nuestros? Porque están hablando de Jesús, hablan de su vida, hablan del Evangelio, hablan del Espíritu, por tanto, son de los nuestros. Pablo lo dice, bien lo toleráis. Pero es que lo importante no es que hablen de Jesús. Lo importante no es que hablen del Evangelio, y lo importante no es que hablen del Espíritu.
Lo importante es que hablen de Jesús de una forma correcta. Porque sobre Jesús se pueden decir muchas cosas y no todas son correctas. Lo importante no es que hablen del Evangelio. Lo importante es que hablen del auténtico Evangelio, que es el que Pablo les ha predicado. Lo importante no es que hablen del Espíritu, sino del Espíritu del que Pablo les ha predicado. Esto nos lleva a la conclusión de que la doctrina, el contenido de lo que creemos, importa. La doctrina no es algo secundario ni algo que esté limitado a aquellos que quieran profundizar en la teología. La doctrina tiene que ser algo para todos, algo que todos comprendamos, algo que todos creamos y algo que todos tengamos en mente para que cuando nos hablen de Jesús y escuchemos desviaciones, digamos, cuidado. Este no es el Jesús en quien ha creído. Fijémonos que quienes estaban desviando a estos creyentes en Corinto no eran personas que venían de fuera y les decían, mirad, tenéis que dejar de creer en Dios, tenéis que dejar de creer en estas fábulas en las cuales estáis creyendo. No es así. Los que estaban desviando a estos creyentes en Corinto eran los predicadores de la iglesia. Estos son los que estaban desviando a los corintios. Y este es un punto importante, porque todos tenemos las defensas muy elevadas contra nuestras creencias cuando viene alguien de fuera y nos intenta convencer de lo contrario de lo que creemos. Ponemos una barrera inmediatamente y eso es muy bueno. Pero estas defensas disminuyen cuando las personas que nos hablan de Jesús, nos hablan del Evangelio, nos hablan del Espíritu. Aquí bajamos nuestras defensas porque hablan de lo que creemos y por tanto estamos más dispuestos a recibirlo. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí hoy es cuidado. No todo el que habla sobre Jesús habla de él de una forma correcta. No todo el que habla del Evangelio lo hace correctamente y no todo el que habla del Espíritu lo hace correctamente. No hay que creer únicamente en Jesús, sino que hay que creer en el Jesús que tenemos en la Biblia. No hay que creer únicamente en el Evangelio, sino que hay que creer en el Evangelio que tenemos en la Biblia. ¿En qué formas se nos presenta hoy en día esta alteración de Jesús, del Evangelio, del Espíritu en general, de la doctrina? ¿En qué formas? Fijémonos que hay dos formas típicas y clásicas desde el principio del cristianismo. Una es la forma de rebajar el contenido. Y la otra es subir el contenido. No mantenerse en el equilibrio. ¿A qué me refiero con estas? Algo muy común es disminuir las exigencias de lo que Dios pide. Por ejemplo, mira, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Él quiere que nos fijemos en Cristo, que le amemos, que seamos auténticos. Y ya está. Esto es lo que Jesús quiere. Autenticidad.
El resto son solo accesorios que pueden ser importantes o no. Y esto gusta mucho cuando alguien quiere coquetear con el cristianismo, pero no quiere comprometerse con Cristo. Y es un mensaje muy agradable a estos oídos. Mira, ¿qué tal Jesús? ¿Bien? Muy bien. Me gusta leer sobre Él. Creo en Él. Muy bien, esto es lo que Él quiere. Y aquí finalizamos. Pero el Jesús del Nuevo Testamento no es este, únicamente. El Jesús del Nuevo Testamento es el que dice, como vimos este miércoles en el grupo pequeño, seréis verdaderamente mis discípulos si obedecéis mis enseñanzas. El Jesús del Nuevo Testamento es un Jesús que requiere compromiso con Él. De hecho, requiere un compromiso tal que tiene que estar por encima de cualquier otro compromiso, aunque sean familiares. Y este Jesús ya no cae tan bien. Este cuesta más. Por tanto, podemos aceptar un Jesús rebajado y decir, mira, si tú le amas, si un día levantaste tu mano en un culto, hiciste una oración de fe, ya estás con Él por la eternidad. Grave problema. Grave problema. Porque este no es el Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento. Y luego tenemos la otra cara de las desviaciones, y es pedir más de lo que en realidad está pidiendo Jesús. Lo vemos en la carta a los Gálatas, por ejemplo, pero no únicamente en la carta a los Gálatas, sino que lo vemos actualmente también cuando a las personas se les pide que contribuyan para su salvación. A los Gálatas se les pedía que, aparte de creer en Jesús, tuvieran que cumplir con las normas, con ciertas normas de la ley de Moisés. Hoy en día es difícil que veamos esto, pero no es tan difícil que digamos, mira, eres salvo por fe, eres salvo por creer en Jesús, pero aparte de esto, tienes que añadir a tu salvación. Y tienes que añadir con tus buenas obras. Además, también se puede añadir con las buenas obras de la Virgen María o de otros santos. No somos salvos sin fe, somos salvos por fe, obviamente. Pero tenemos que ir añadiendo a nuestra salvación. ¿Nos suena esto? Porque esto se predica en cada pueblo en España. No voy a especificar en qué tipo de lugares. Entiendo que lo entendemos. Estas desviaciones no son simples errores doctrinales. Esto nos aparta de Jesús y del Evangelio. Y hay que tenerlo en cuenta. Versículos del 5 al 12. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí,
que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Los corintios estaban tolerando a estos falsos maestros y Pablo se queda sorprendido de que en nada él ha sido inferior a estos apóstoles. Y es interesante ver aquí la ironía que usa Pablo para referirse a ellos, y es que los llama grandes apóstoles. En los versículos que leeremos a continuación veremos cuál es la realidad. Aquí está usando la ironía y les llama grandes apóstoles de forma irónica. Y pasa a decirnos dos aspectos en los cuales él es diferente de estos grandes apóstoles. El primero de ellos, en el versículo 6, es que Pablo se define como alguien tosco en palabra. Es decir, alguien que no es elocuente cuando está hablando, pero en cambio, aunque no tenga elocuencia, tiene mucho conocimiento. En la cultura griega de aquel momento, pero no una cultura griega de aquel momento, sino que en la actualidad también, pero concretamente en la zona de Corinto, que es una zona griega, la elocuencia era algo que se valoraba muchísimo. Y de hecho había especialistas en hablar, hablaban en las calles y cuando mejor era un orador, obviamente más personas había a su alrededor y mayor fama tenía. Porque la comunicación bonita era algo que se admiraba. Y estos grandes apóstoles, entre comillas, parece que tenían esta capacidad de elocuencia. Y hablaban muy bien. En cambio, Pablo, según él se define aquí, era tosco en palabra. No era elocuente, pero sí tenía mucho conocimiento. Estos apóstoles, lo que ocurría es que hablaban muy bien, pero el contenido de lo que decían estaba vacío y desviado de la verdad de la Biblia. Pablo no hablaba tan bien, según él mismo, pero el contenido era muy bueno. Y estos hermanos en Corinto estaban dando valor a la elocuencia, valor al hecho de hablar bien, en lugar de dar valor al contenido de lo que se decía. Y Pablo dice, esto no tiene que ser así. Primera diferencia, Pablo era tosco en palabra, pero con conocimiento. Estos eran hábiles en la palabra, pero sin conocimiento. Segunda diferencia, lo vemos en el versículo 7. Pablo les predicó el evangelio a estas personas en Corinto sin cobrarles absolutamente nada. En el texto hemos leído de balde. Pablo, cuando estuvo en Corinto, él trabajó con sus propias manos, aunque el texto no nos lo pone, si leemos Hechos 18 sí que lo veremos, que es cuando Pablo estaba en Corinto. Él trabajó con sus propias manos haciendo tiendas, que este era su oficio, y cuando le llegó la ofrenda de Macedonia, y cuando hablamos de Macedonia hablamos sobre todo en este caso hablando de la ofrenda de la iglesia en Filipos, que le mandó una ofrenda, y es posible que la iglesia en Tesalónica también, y cuando él recibe esta ofrenda, entonces deja de trabajar y se pone
a pleno tiempo a predicarles el Evangelio a los corintios, pero en ningún momento cobró nada a los de Corinto, sino que él se sostenía por su propio trabajo y por las ofrendas de otras iglesias. Por eso él dice, he quitado a unos para poder serviros a vosotros. Por tanto, él procuró no ser carga en ningún sentido para estos creyentes en Corinto que estaban empezando a comprender el Evangelio. Y Pablo dice, mira, el hecho de que os he predicado sin cobrar absolutamente nada, nadie me lo va a quitar, nadie me va a quitar este mérito, y esto es algo que los que están con vosotros no hacen. Porque estos falsos apóstoles que estáis tolerando en vuestra congregación, ellos sí cobran. De hecho, en el texto que se verá la semana que viene, vemos que cobraban y que además hacían muchas otras cosas que los corintios no debían de tolerar. Y Pablo dice, ¿pensáis que no os he cobrado porque no os quiero? ¿Pensáis que no os he cobrado porque me considero superior a vosotros y no voy a recibir dinero de vosotros? Esta era la acusación que los falsos apóstoles decían de Pablo. Pablo dice, Dios sabe que os quiero. Dios sabe que os amo. No es por nada de eso. Lo que pasa es que quiero seguir predicando de esta manera. Seguiré predicándose el Evangelio sin cobrar. Y esto no me lo va a quitar nadie. Y en esto veréis que soy diferente de estos super apóstoles. Por tanto, estos apóstoles no se parecían a Pablo ni en su conocimiento. Pablo tenía más conocimiento, aunque fuera menos elocuente, ni tampoco en la manera de predicar gratuitamente, porque Pablo predicó a los corintios gratuitamente. Un paréntesis aquí. Pablo, con esta actitud, no quiere decir que para predicar no deba cobrar, porque él mismo está diciendo que está recibiendo dinero de los de Filipos, otra iglesia. Por tanto, recibir dinero de una iglesia para predicar no es lo que Pablo está criticando. Lo que Pablo está haciendo aquí es que él cobra de Filipos cuando ya son creyentes, cuando han entendido el valor del Evangelio y cuando han entendido que para llevar el Evangelio más allá de sus fronteras se necesita financiación y ellos están comprometidos con el Evangelio y entonces colaboran con Pablo para que lleve el Evangelio más allá. Por tanto, cobrar para predicar no está mal. Lo que está mal es hacerlo al principio sin que las personas hayan entendido el qué y con un afán de aprovecharse. Cierro el paréntesis. Aquí Pablo podría decir, ¿veis estas diferencias? ¿Veis que es posible que ellos hablen muy bien, pero el conocimiento es muy poco? ¿Veis que ellos os están desplumando económicamente y yo no he cobrado nada? ¿Veis estas diferencias? Elocuencia versus conocimiento, de pago versus gratuito. Según el ejemplo que he puesto al principio, no sería difícil que nosotros escogiéramos mal, y me incluyo, obviamente. Escogemos antes a aquel que es elocuente, a aquel que tiene una apariencia de económicamente es solvente, aunque nos cobra su buen dineral,
que no a la persona humilde, que no viste bien, que económicamente no pide nada, y el hecho de que económicamente no pide nada parece que quiera decir que lo que tiene a ofrecer no vale nada. Pero Pablo está luchando contra esta idea. El hecho de que económicamente no pida nada no quiere decir que el mensaje no tenga valor. Y el hecho de que no sea elocuente no quiere decir que el contenido no sea oro puro. Porque el conocimiento de Pablo estaba muy por encima del de los demás. Pero hoy en día valoramos lo contrario. Y hoy que estamos en plenas elecciones, podemos verlo mejor que otros días. Yo no sé si os ocurre lo que me ocurre a mí, que yo hay políticos que digo, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero hablan tan bien que termino diciendo, qué bueno eres. Pero qué bueno eres. Hay otros que quizás no hablan tan bien, hay ideas en las que yo puedo comulgar más, pero si no las defienden bien, parece que sean ideas inferiores. Y el que habla bien, aunque no diga nada, está arriba del todo. El que realmente sabe, el que realmente tiene conocimiento, si no se sabe vender, no está arriba del todo. No ha cambiado tanto nuestra sociedad. Sigue siendo exactamente lo mismo. Quien está arriba suele tener muy buena apariencia y lograr ese puesto por la buena apariencia, tenga o no tenga conocimiento, tenga o no tenga valor lo que está diciendo. Y el que tiene conocimiento, el que tiene valor, si no le acompaña el dinero y la elocuencia, se queda abajo. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Valoremos, no según el áurea que cada uno tenga de grandeza, de economía y de buen hablar, sino que valoremos a las personas según su fidelidad a la Biblia. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que tiene auténtico valor. He conocido a personas tremendamente humildes, pero con un temor tan profundo de desobedecer a Dios, que han sido tremendas lecciones. Nunca ocuparán un púlpito. De hecho, probablemente nunca estarán vistos como los top en ninguna iglesia. Pero según el criterio de Pablo, sí deberían serlo. Y también he visto lo contrario. Oye, mira, este es mi canal de YouTube. Suscríbete. Estoy hablando de predicadores, ¿eh? Otros lo puedo entender. Suscríbete, dale al like y pásalo a los demás. Literalmente. ¿Qué es lo que estamos valorando? ¿La autenticidad o la superficialidad? Estos megaapóstoles de la superficie eran encantadores, pero el resultado era alejarse de Dios. Pablo, en la superficie, podía ser un viejo tosco de palabra, pero auténtico en su conocimiento. Que Dios nos dé sabiduría para fijarnos en lo importante. Versículos del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, ahora ya ha dejado la ironía al lado, ahora les nombra por su nombre de verdad,
falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí tenemos que tener en cuenta que está hablando de personas que predican sobre Jesús. Está hablando de personas que predican sobre el Evangelio y está hablando de personas que predican sobre el Espíritu. No está hablando de otros. Y a estos que predican sobre todo ello, les está haciendo siervos de Satanás. ¿Cómo puede ser esto? Porque estos apóstoles no están diciendo a los corintios, mirad, vámonos a mi iglesia satánica, que la tengo 2 calles más para arriba. Veniros ahí. ¿No están diciendo esto? Si dijeran esto, obviamente los corintios iban a decir, ¿dónde vas, loco? Jamás voy a hacer esto. Y Pablo dice, si viene Satanás a la congregación y empieza a querer actuar, es normal que no llame a nadie a un culto satánico, porque nos tiraríamos de los pelos. Lo que hace Satanás es disfrazarse. Lo que hace Satanás es vestirse como uno de los nuestros. ¿Y sabéis qué? Si viene Satanás a la congregación, no será un muñequito de color rojo con una cola, con unos cuernecitos y un tricornio. No será este. Si viene Satanás a la congregación, irá con una Biblia en la mano. Explicará cosas de la Biblia, pero lo hará con engaño, igual que engañó a Eva. Si vemos a un muñequito rojo entrar por aquí, le vamos a rechazar rápido. Pero si vemos a alguien con una Biblia debajo del brazo o en la mano, con aparentemente buen prestigio y el aparentemente subrayado, y si además viene acompañado de personas de gran nombre y con un buen coche, a lo mejor incluso le ponemos uno de los primeros asientos, como se hacía a los que escribe Santiago. Y Pablo dice, cuidado con esto, porque cuando Satanás entra en la iglesia, va disfrazado, para que no se le conozca. A Satanás no le importa que se hable de Jesús. A Satanás no le importa que se hable del Evangelio. Y a Satanás no le importa que se hable del Espíritu, siempre y cuando se hable de ellos de forma equivocada. Siempre y cuando se hable de ellos de manera que no nos podamos presentar a Cristo como una virgen pura. Creer o no creer en Él es lo de menos. Lo importante es que no creamos en lo que dice la Biblia, tal y como la Biblia lo dice. Este es el problema. Si estamos dentro de una iglesia, podemos igualmente ser presa de Satanás. Igualmente. Y Pablo quiere evitarnos esto. Por tanto, como conclusión, cambiemos el chip que tenemos heredado de nuestra sociedad. Lo bueno no es el dinero, la elocuencia y las apariencias. Lo bueno es lo que se adecúa a la palabra de Dios. Eso es lo bueno.
venga vestido como venga vestido. Eso es lo bueno. Y en segundo lugar, no debemos únicamente saber de Jesús, del Evangelio y de todo lo que la Biblia nos dice, sino que debemos de hacerlo según la Biblia nos dice. Y esto nos llama a todos nosotros, de verdad, a todos nosotros, a que cojamos la Biblia en la medida de nuestras posibilidades y la leamos, y la estudiemos, y la comprendamos. Que no creáis en lo que dice la Biblia únicamente porque lo dice un predicador o un pastor, sea quien sea, sino que creáis y que creamos en lo que dice la Biblia, porque lo estamos comprobando. Porque día a día vamos creciendo en este conocimiento y entonces tenemos la madurez de poder decir, cuidado, por aquí no. Aunque hable de Jesús, aunque hable del Evangelio, aunque hable en los mismos términos en los que hablamos nosotros, cuidado, por aquí no. ¿Por qué? Porque maduramos, porque crecemos, porque conocemos. Y entonces nos podemos presentar de una forma pura delante de Dios. Pues que Él nos bendiga, que nos guarde y que realmente, aunque seamos toscos de palabra, aunque seamos pobres, aunque no cobremos o aunque no nos paguen, tengamos el conocimiento auténtico de Jesús, que esto es lo que tiene valor. Amén.